aquí predispuesta para las consultas que necesitan realizar. Defensora, ayer tocábamos en el programa este tema, hablando de esta cifra que sorprende porque es una cifra muy elevada, de 180 personas víctimas de tortura. Y uno de los temas que sobresalía era hablar de esta palabra en sí, ¿no es cierto? Tortura, que es algo que nos viene a la mente de hechos y hayan personas que hayan sido víctimas de tortura. 180 personas. País, la Defensoría del Pueblo, dentro de los restos a nivel nacional entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre del año 2019, pero ya fue diferenciado también en relación a la población civil. Nosotros como Defensoría del Pueblo, solamente entre el 10 y el 19 de noviembre del año 2019, pudimos registrar alrededor de 1.141 denuncias de personas que hubiesen sido detenidas ilegalmente y que hubiesen sufrido algún tipo de tortura física o psicológica o algún trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, 180, pues lastimosamente resulta un número que no refleja la realidad de lo que realmente pasó en nuestro país en esos momentos. Y hago un énfasis entre el 10 y el 19 de noviembre, pues el 8 ocurre el motín policial. Entre el 8, el 9 y el 9 de noviembre aparentemente no había un accionar de seguridad interna de la policía, pero a partir del 10, junto a grupos parapoliciales, paraestatales, grupos de civiles armados, comienzan a generar procesos de arrestos masivos, a iniciar procesos de hostigamiento hacia población civil, especialmente en los departamentos de La Paz, focalizando fuertemente en la ciudad del Alto, en el departamento de Cochabamba, también registramos en el departamento de Santa Cruz, en Oruro y en Potosí. Entonces, Sandra, la magnitud fue un poco más grande de la que ha señalado. Profesora Nadia Cruz, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Iván Maldonado desde La Paz, como usted decía, con bastante frío. Pero algo que mantiene con mucha, quizás, bronca algunos sectores, mucha molestia, que creo que es la palabra adecuada, es dentro de lo que ha significado todo ese proceso de detenciones arbitrarias, de lo que ha significado las masacres de Sacaba, Cata, Pedregal y todos los hechos de violencia, las personas que han perdido la vida, sus familiares, los efectos posteriores en una persona que ha sido detenida, torturada, en fin, durante todos esos días. La gente se pregunta en las calles por qué detenidos que tengan que ver con la investigación a policías o a militares involucrados en ese tema, en ese tiempo. ¿Es un tema de la justicia? ¿Es un tema que no se está viendo la investigación con celeridad? ¿Qué es lo que está? Indudablemente está en un proceso de investigación, pero ya son 1 año y 7 meses, vamos al 8º año con Julio, y todavía no hay responsables, por lo menos en los que han sido identificados, que han disparado incluso contra las personas. ¿Qué dice usted? Iván, buenas noches. Es una responsabilidad íntegra del Estado, en este caso de la Fiscalía particularmente. Yo recuerdo que usted alrededor del 8, 9, el 10 particularmente, recuerda usted cuando fue tomado casi como rehén, cuando no lo dejaban salir acá de la casa de televisión boliviana, y que tuvimos que recurrir, ni siquiera la Defensoría del Pueblo podía ingresar, tuvimos que recurrir a terceros que en ese momento eran parte de la movilización para poder llegar a un acuerdo de salida. Y usted recuerda que ese hecho era público, ¿no es cierto?
y usted puede deducir que ese hecho es un hecho delictivo, es un hecho de vulneración clara de derechos. Y ahí yo le preguntaría muy respetuosamente, ¿a usted la Fiscalía lo ha convocado? Le ha dicho, señor, usted ha sido víctima de un delito, queremos seguir su caso, eso es un delito de acción pública. No, y lo que pasa con usted, Iván, pasa con 1.500 personas, se lo puedo asegurar. Por eso vemos que en Bolivia el trabajo de la Fiscalía, si bien el 2019, el 2020, cuando estaba el gobierno transitorio, que eran sus amigos del fiscal, no hicieron nada, ahora no entendemos por qué no existen mayores avances. En el caso de las masacres, yo le digo, Iván, ¿alguien puede dudar que quien ha comandado desde el Ejecutivo estas han sido Yanine Áñez, Arturo Murillo, López y el resto de gabinete que firmaron los decretos de impunidad? Nadie, Iván. Pero lastimosamente pareciera que el fiscal va a esperar, ¿cuánto? 2, 3, va a esperar que todos terminen de escapar de Bolivia para ver si puede iniciar algún tipo de acción. Yo le digo, y como usted decía, ¿no? Tanto frío hace, pero genera mucha bronca y mucha molestia el grado de impunidad con la que muchas ex autoridades todavía están campeando en nuestro país. Pero lastimosamente en ese caso, ¿qué podemos decir? No se puede tomar justicia por mano propia, hay que esperar que el sistema de justicia haga lo suyo. Ahora, en Bolivia, particularmente durante el último año, no solamente se han sufrido procesos de persecución o de torturas durante la etapa post-conflicto en noviembre y diciembre del año 2019, sino también durante la primera cuarentena rígida. No sé si usted recuerda, Iván, que habían una serie de normas que sacaron para penalizar la protesta, para penalizar la libertad de expresión, de ante cualquier atisbo o cualquier señal de la población para exigir una medida, una demanda, automáticamente eran sometidos. Yo recuerdo casos de tortura hacia el lado del norte de Potosí, en Yayagua, por Fuerzas Armadas, que hasta el día de hoy yo no tenemos reporte oficial sobre algún tipo de respuesta. Nosotros constatábamos casos de tortura al lado del Beni, tampoco en Fuerzas Armadas, y tampoco existe una respuesta clara al respecto. Entonces, aquí ha habido un avance muy importante en el proceso de pacificación de nuestro país a través de la elección de un gobierno democrático y constitucionalmente elegido a través del voto popular, pero lastimosamente el sistema de justicia todavía no está resolviendo todas estas causas pendientes que han dejado toda la crisis que ha sufrido nuestro país durante este tiempo, 2019-2020. Ahora, defensora, más allá del tema de agilizar estas investigaciones para dar con los responsables, es también importante pensar en que esto no vuelva a suceder nunca más en nuestro país. Le pregunto esto porque aparentemente hay una gran parte de la población que está minimizando todos estos hechos. Es como si realmente no hubieran ocurrido o que ocurrieron de manera muy aislada o fueron pequeños casos. Incluso muchos medios de comunicación también se encargan de minimizar todas estas situaciones. ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos hacer para crecer como país y evitar que en un futuro hechos como estos vuelvan a suceder en Bolivia? Sandra, está muy ligada la respuesta al accionar del sistema de justicia. La forma ideal de generar acciones de no repetición en el caso de la historia boliviana es que esto no se quede en la impunidad. Y lastimosamente ya vamos a más de 500 días de impunidad en graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, creo que es importante, haciendo un recuerdo de lo que pasó en Bolivia en la época de la dictadura militar del 64 al 82, muchas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo por fuerzas militares han quedado en la impunidad. Por eso a mí no me sorprendía, o me sorprendía muy gratamente, que cuando generan un decreto de impunidad, lo hacen como si estuviésemos en los años 80. El gobierno de Áñez asumió que estaba en la seguidilla de la dictadura militar para meter una norma de impunidad para los militares en contra de la población civil. Entonces, Sandra, en tanto el sistema de justicia no genere respuestas de fondo, de procesamiento y de sanción hacia los responsables, estos hechos siempre quedan con el virus de que puedan ser repetidos en nuestro país, y aquí es donde sí hay que alertar a la población, porque más allá de los frentes políticos, de los frentes ideológicos,
de la crisis en la cual fue sumergida Bolivia durante el 2019 y que tuvo continuidad durante el 2020, ninguna persona, más allá de la afinidad que pueda tener, debería ser permisible a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las masacres, son considerados a nivel mundial como delitos de lesa humanidad, como la mayor afectación que puede hacer el Estado en relación a la vida o a la integridad de las personas. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país, y eso hay que generar un tema de conciencia, no solamente para generar un proceso de castigo, sino porque ninguna persona, ninguna boliviano, ningún habitante de nuestro país tendría que sufrir eso, más allá, reitero, de su forma de pensar, como ocurrió el año 2019 y el 2020. Ahora, en esta línea de los medios, a mí me ha sorprendido cómo en Bolivia, cuando tenemos datos oficiales respecto a la existencia de registros de 1.141 denuncias por torturas físicas o psicológicas durante arrestos masivos que realizó la Policía y Fuerzas Armadas, ningún medio o dos medios de comunicación solamente hayan tomado noticia de aquello. Eso implica que sí, evidentemente, el ámbito mediático, el ámbito de medios de comunicación, tampoco le están dando una cabida seria, más allá de la línea editorial que se pueda tener, no le están dando una cabida seria, humana, a las graves violaciones de derechos humanos que se han sufrido en nuestro país, y que yo agradezco las imágenes que acompañan porque grafican la brutalidad en cómo se ha actuado contra la población civil en ese momento. Defensora del pueblo, usted recordaba precisamente los hechos que vivimos ese 2019, un 10 de noviembre, cuando acá en el canal del Estado y la radio del Estado, que están en el mismo edificio, éramos obligados a cerrar emisiones bajo amenaza de muerte. Y claro, llamaron acá desde grupos violentos que se encontraban afuera y dijeron que si no apagábamos la señal, tanto de la radio como de la televisión, iba a entrarse de manera violenta ese grupo que estaba abajo y no respondían por la vida de ninguno de los trabajadores que estábamos acá. Y claro, después vinieron las imágenes de películas y de música permanente, tanto en la radio como en el canal. No nos quedamos callados, defensora, quiero contarle, y a la audiencia también. Ha llegado una comisión multidisciplinaria de la CIDH, y ahí hemos compartido el testimonio en vivo de lo que ha pasado esos días acá, y entendemos que esta comisión internacional va a dar un informe en detalle de los hechos que se han vivido en Bolivia precisamente durante esa época, y seguramente a partir de eso también tendremos mayores luces de la investigación que ha hecho la CIDH. Pero, ¿qué piensa usted que puede pasar con ese informe, defensora? Porque es un informe muy importante, incluso se ha extendido el tiempo en el que debería ser entregado, y donde ya el anterior representante máximo de la CIDH, que llegó en persona a Bolivia, en este momento no recuerdo el nombre, Pablo Abrao, tiene usted toda la razón. Él vio con sus propios ojos, estuvo en los lugares donde hubo la masacre y testimonió, y lo dijo públicamente, que en Bolivia se habían producido masacres violentas. ¿Usted cree que ese informe vaya a contribuir? No podemos adelantarnos indudablemente a lo que pueda decir el informe, pero ¿cuánto podría absolver todas las dudas que se tienen sobre el actuar violento que se dieron en esos días? Iván, solamente para complementar el relato que usted nos recordó sobre esa jornada en televisión boliviana, tal vez refrescar un poco la memoria. Nosotros fuimos como Defensoría del Pueblo ante el llamado de las compañeras y los compañeros, y en ese momento ya había comenzado el asedio incluso contra la Defensoría, contra las defensoras y defensores de derechos humanos. No nos dejaron ingresar, también nos amenazaron con golpearnos antes de ingresar al canal. Eran grupos extremadamente violentos y tuvimos que recurrir a un grupo que en ese momento era afín, como era un grupo de la CONADE, no recuerdo ahorita cuál, que tuvieron, gracias a familiares que tenían, siendo parte de esa movilización, la posibilidad de negociar justo lo que usted decía, ¿no?
coartar la libertad de expresión a fin de salvar y resguardar la vida e integridad de los periodistas que estaban en el lugar. Eso, Iván, nosotros se lo relatamos a la comisión, a Paulo y a la comisión que llegó a Bolivia ya en noviembre del año 2019. Bolivia TV, Radio Illimani no fueron los únicos medios que en ese momento fueron de alguna forma intervenidos o violentados, fueron muchos más en distintos momentos, incluso de distintas líneas, en distintos momentos. Eso se le reportó igual a la comisión. Entendemos que también el 10 de diciembre del año 2019 ya la Comisión Interamericana reflejó la afectación de la libertad de expresión o la afectación a medios de comunicación, a trabajadores de la prensa. ¿Cuál realmente es la expectativa que particularmente tiene la Defensoría del Pueblo en el informe del GIEI? Tanto la CIDH con Paulo Brau, el Alto Comisionado de Naciones Unidas con la misión que llegó en noviembre del año 2019 acá a Bolivia, que estuvo en el lugar, que está todavía en el lugar, y otros actores fundamentales internacionales, lastimosamente todos, y la Defensoría del Pueblo desde el ámbito nacional, que pudimos constatar y documentar todo lo sucedido, no pudimos acceder a algo que es muy valioso en esta investigación. Y son los documentos reservados o clasificados de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas. Iván, a nosotros cuando solicitábamos información respecto a los listados de quienes habían participado, los listados de los efectivos policiales o las unidades que habían intervenido, el tipo de armamento, los planes de operaciones, nos cerraron hasta que se fue el gobierno transitorio, incluso con cambio de gobierno, creo que ya nos seguían mandando los anteriores funcionarios, notas indicando que toda la información de policía y fuerzas armadas eran reservadas. Evidentemente había una afrenta muy fuerte con la Defensoría del Pueblo por parte del gobierno de Áñez, ya nos habían desconocido, habían rehusado a que nosotros podamos investigar todas las vulneraciones y barbaridades que se hacían durante ese gobierno, pero Iván, yo creo que esa va a ser una cualidad muy importante de GIEI. GIEI llega cuando Bolivia tiene un gobierno constitucional y cuando puedan o no quererlo algunos integrantes de Policía y Fuerzas Armadas han tenido que entregar toda la información porque a eso se ha comprometido desde el Estado hacia este grupo de expertos para poder entregar la información. Creemos, Iván, que ese va a ser un baluarte importante. Otro baluarte importante que la verdad todavía estamos haciendo seguimiento si se ha desarrollado o no, sería importante que se haga dentro de nuestro país, es que las pericias que se desarrollaron durante el 2019, particularmente en el caso de las masacres, fueron desarrollados por una fiscalía que no quería investigar y que tiene sometido bajo su brazo operativo un instituto de investigaciones forenses, que si usted recordará, Iván, al momento de que pasaban los hechos, Murillo salía con una versión sobre cómo habían sido los disparos o cómo había muerto la gente, y después salía el director del IDIF o el fiscal departamental o de materia a ratificar la versión de Murillo o la versión de López. Entonces, en ese punto es importante igual una pericia. Bien, defensora, quiero agradecerle profundamente el haber conversado con el programa. Indudablemente hay muchas preguntas y vamos a seguir aclarando, vamos a seguir testimoniando en estos espacios porque la gente tiene que recordar esos momentos vividos tan duros en Bolivia. Muchas gracias, buenas noches, defensora. Iván, muchas gracias. Un último mensaje hacia la población. Ha pasado ya mucho tiempo. Y en un primer instante, a través de una teoría del miedo, una teoría del caos, se trató de imponer una idea a la población de cómo habían sucedido las cosas, particularmente en las masacres y torturas. Ha pasado bastante tiempo y es importante que la misma población genere un proceso de autorreflexión, de autocrítica, en no permitir que ideas o teorías nos genere la permisibilidad de violación de derechos humanos. Creo que eso hay que tenerlo claro, Iván, para generar conciencia. No importa del lado de quién esté la persona que haya muerto, es una vida humana y eso tiene que preservarse siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora. Bien, tenemos noticias de último momento. Delia Velarde está en la Casa Grande del Pueblo.